Ya todos los participantes del segundo panel en la mesa principal, damos la palabra al representante Alirio Uribe Muñoz, quien será el encargado de manejar el tiempo en este segundo panel. Bueno, muy buenos días para todos, para todas. Continuando entonces con el panel, veo que la mesa está grandecita. Somos 2, 4, 5, 6, 7, 8. Si les damos 10 minutos son 80 minutos, o sea que ya me pasé del tiempo. Entonces 5 minutos para cada uno, para que ustedes, les agradecemos su presencia. Saludamos a todas y todos los asistentes. Voy a omitir todos los saludos protocolarios. Saludamos a los televidentes. Les informamos que nos encontramos en una audiencia pública sobre consulta previa y que en este panel vamos a trabajar cómo se ha implementado la consulta en Colombia, haciendo énfasis en el tema de la certificación de las comunidades, del test de proporcionalidad y el consentimiento libre, previo e informado. Creo que esta audiencia es vital en el marco de lo que se llama la construcción de paz territorial, y es cómo vamos a lograr realmente que un país que ha sido mapeado por la guerra, por la violencia, con más de 6.300.000 desplazados, con masacres, con toda una cantidad de violación de derechos humanos, que es para mí la guerra y la violencia la que ha impuesto el modelo de desarrollo en este país, y mapeó el país en función de intereses nacionales y transnacionales a partir de la guerra. Y por supuesto los pueblos indígenas, las comunidades negras, afrodescendientes, no están ajenas a esa guerra y a ese patrón histórico de discriminación, y esto ha generado un gran impacto en las comunidades. Como se ha dicho en esta audiencia, la consulta previa no es un mero acto notarial. Yo creo que es el derecho que concentra de alguna manera todos los derechos de los pueblos indígenas y de los pueblos afrodescendientes para defender su existencia misma, la de su territorio, su cultura y demás. Y por eso, pues, nos preocupa siempre si se aplican realmente los convenios de la OIT, el derecho internacional, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en el tema de la consulta, que ésta sea de buena fe, que sea flexible. Como se ha planteado en esta audiencia, hay más de 300 tutelas de la Corte Constitucional, pero también hay sentencias de inconstitucionalidad de leyes por violar el derecho a la consulta. Es decir que prácticamente el derecho a la consulta tiene que pasar por un juez, porque no se garantiza desde la institucionalidad misma el mecanismo de la consulta como tal. Tenemos el problema que está para este panel, que es el tema de la certificación. Nosotros encontramos cada día más casos donde los pueblos indígenas han ocupado los territorios históricamente, pero el Ministerio del Interior dice que ahí no hay indígenas. Y dice que no hay indígenas por dos motivos. Un motivo puede ser de buena fe, porque no tiene la suficiente información, no está ordenada, y un motivo que yo lo considero de mala fe, que es porque no se ha hecho un reconocimiento previo por parte del Estado, cuando la jurisprudencia ha dicho claramente que los pueblos están constituidos y existen independientemente de que el Estado los certifique o no, es decir, declare la existencia de esos resguardos o no. Por eso consideramos que la directiva número 10 deviene inconstitucional, como se dijo en el panel anterior, y que no existe un mecanismo de concertación, de consulta dentro de la directiva para el tema de la certificación. Sobre el test de proporcionalidad, lo que yo sostengo es que es una vía de hecho del Estado. Es decir, cuando las comunidades resuelven no participar o no asistir a los procesos de consulta, se les está aplicando un silencio administrativo en contra de la existencia de los pueblos indígenas
que desde mi punto de vista es una vía de hecho en el sentido de hacer un proceso de yo con yo para finalmente, aplicando el test de proporcionalidad, desconocer el derecho a la consulta que tienen los pueblos indígenas. Yo le preguntaría también a las autoridades que están acá presentes, en concreto, si aquí estamos aplicando el concepto de consulta previa en cuanto al consentimiento libre e informado, que no se trata de una mera opinión de las comunidades, sino de una aceptación de las comunidades. Aceptación de las comunidades por lo menos en 3 eventos, cuando implica traslado o desplazamiento de las comunidades, cuando son actividades relacionadas con el vertimiento o almacenamiento de desechos tóxicos, o cuando esto representa el proyecto una actividad de alto impacto social, cultural y ambiental. La pregunta es, ¿realmente se consulta a las comunidades para que ellas den la aceptación o no aceptación cuando se dan esos presupuestos? Entonces, con base en esta pequeña introducción, pues yo paso a darle la palabra a nuestros invitados y comenzamos con Robinson López, presidente de la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana.